Buenos días. Vamos a empezar con la primera mesa de casos clínicos. ¿Vale? Pedimos a los ponentes, por favor, que se intenten atener al tiempo, porque luego es verdad que es interesante las preguntas que se puedan hacer como debate. Y vamos a empezar ya con el primer caso clínico, que se titula glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos asociada a vasculitis urticarial hipocomplementémica. Lo presentan los doctores Castellano Gamboa, Castro López Teruela, García García, Domínguez Pimentel, Silverio Morales, Nazco Deroy y el doctor Macías Heras del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días. Nuestro Hospital de la Candelaria hoy presenta un caso poco frecuente, pero muy interesante. Se trata de una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos asociada a vasculitis urticarial hipocomplementémica. Se trata de una mujer de 29 años, caucásica, con un cuadro clínico aproximado de 4 meses de evolución, que comienza con edema en miembros inferiores y que progresa a anasarca, asociado a adenopatías generalizadas, por lo cual consulta en abril del 2025. Como antecedentes importantes, esta paciente tiene una urticaria crónica espontánea, un seguimiento con dermatología que lleva más de 2 años, asociado a obesidad de grado 1 y sin antecedentes familiares de interés. En la exploración física en nuestro centro, la paciente llega hipertensa, con un peso de 90 kilos, que previamente ella lo mencionaba de 62, adenopatías palpables, edema hasta raíz de miembro y lesiones abonosas 15 días antes, como se muestra en las imágenes presentes. Se han hecho unas analíticas, las cuales de los más relevantes están en amarillo, destacando una anemia severa, asintomática, sin signos de hemólisis, con un deterioro de la función renal que previamente era normal, una proteinuria en rango nefrótico y una microhematuria asociada a una hipoalbuminemia y, como podemos ver aquí, lo que más resalta es la hipocomplementemia de C3 y C4. También se han hecho estudios de autoinmunidad, las cuales hasta el ANAS han sido negativos y las serologías y los cultivos también de igual manera negativos. Las inmunoglobulinas han sido normales. De tal manera, se han hecho unas pruebas de imágenes, las cuales dentro de la ecografía renal no tiene signos ni de enfermedad renal crónica ni signos obstructivos. Y debido a la presencia de adenopatías, se ha hecho un TAC Total Body, el cual nos muestra las adenopatías tanto axilares, paraórticas e inguinales asociados a un edema pleuropericárdico que no tiene compromiso hemodinámico dada la ecografía cardíaca. Pensando en una posible causa neoplásica, se hace un PEC-TAC, el cual es negativo para actividad metabólica patológica. De igual manera, se ha hecho una biopsia de ganglio axilar que nos muestra una linfadenititis reactiva y un cociente IgG y IgG4, el cual está conservado, lo que nos indica una muy baja probabilidad de que tenga una enfermedad linfoproliferativa o una enfermedad IgG4. ¿Pero qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos una mujer con una joven con policerositis, adenopatías, un síndrome nefrítico asociado a una proteinuria con rango nefrótico, una anemia que está sin hemólisis, unas lesiones urticariales crónicas que, si bien recordamos, lleva más de 2 años, un consumo de complemento y en este momento, para hacer una ampliación del estudio, solicitamos un C1Q, el cual también está bajo. Por todos estos motivos, realizamos una biopsia. Nosotros recibimos 2 cilindros de parénquima predominantemente corticales, en los que observamos 26 glomérulos por sección, ninguno de ellos globalmente esclerosado. En algunas áreas se observaba un infiltrado inflamatorio predominantemente linfocitario, con ocasionales neutrófilos y muy pocas células plasmáticas. La lesión se centraba fundamentalmente en los glomérulos, en los que podemos observar que existe una proliferación celular tanto mesangial como endocapilar, que oblitera las luces capilares y que se acompaña en algunas zonas de imágenes de dobles contornos y de engrosamiento de la membrana basal. En este otro glomérulo, además de una proliferación extracapilar con la formación de una semiluna celular, vemos también en esta zona cómo hay un engrosamiento muy marcado de la membrana basal,
que recuerda a las asas de alambre. Ahí arriba. En estos otros glomérulos vemos igualmente la proliferación extracapilar y nuevamente resaltamos esa proliferación endocapilar y mesangial que oblitera las luces capilares, y en el glomérulo de la derecha, sobre todo en la zona de la derecha, no consigo yo apuntar con esto, también hay una zona de asas de alambre. En las técnicas de plata resalta lo mismo, ese aspecto lobulado de los glomérulos con la proliferación endocapilar muy marcada que oblitera las luces, y se pueden observar en algunas zonas, pero no voy a ser capaz de marcarlas, imágenes de dobles contornos, y se ven depósitos subendoteliales que veremos mejor. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien a la derecha del puntero y que veremos mejor a mayores aumentos. En este glomérulo vemos lo mismo, la proliferación extracapilar, y en esta zona de abajo del glomérulo de la izquierda se puede ver un depósito subendotelial muy marcado que coge aproximadamente toda esta zona de la asa capilar, que recuerda una asa de alambre. En esta otra zona de aquí vemos también ese depósito subendotelial con las imágenes en dobles contornos. En el estudio de inmunofluorescencia observábamos depósitos fundamentalmente de IgG y de C3 con un patrón granular en paredes capilares de aspecto subendotelial y en menor grado mesangial. También observábamos trazas de IgM y las cadenas capilandas eran politípicas. No observamos depósitos de C1q ni de IgA. Llegados a este punto, con este patrón histológico, es una membrana proliferativa mediada por inmunocomplejos con semilunas en el 40% de los glomérulos. Los diagnósticos diferenciales que nos planteamos, en primer lugar, con esa imagen histológica, todos pensamos en un lupus. El que tenga un full house, o sea, no tenga un patrón full house, no excluye totalmente un lupus, tampoco tiene C1q, que es raro en un lupus, pero esta chica ni tiene ANAS ni tiene anti-DNAs, lo cual sugiere que debemos valorar la posibilidad de otras enfermedades autoinmunes e incluso de infecciones. El estudio de microscopía electrónica se envió al Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria y en él observaban depósitos electrondensos no estructurados, subendoteliales, mesangiales y en menor grado subepiteliales, con unas membranas basales que no estaban engrosadas, salvo en las zonas de los depósitos y ocasionales áreas de desdoblamiento, pero lo que les llamaba la atención es que además existía una podocitopatía muy intensa, con una fusión de los pies de los podocitos muy marcada y difusa. Vale, llegados a este punto, para ubicar nuestra entidad, hago referencia a las guías CADIGO, en donde podemos localizar nuestra enfermedad en el espectro de las enfermedades por inmunocomplejos que activan la vía clásica. Hasta este punto hemos podido razonablemente descartar tanto las causas infecciosas, las gamapatías monoclonales e inclusive las neoplasias, quedándonos por estudiar las enfermedades autoinmunes. Pero claro, la IgG4 ya previamente ha sido razonablemente descartada y sin embargo el lupus está como una probabilidad diagnóstica con un resultado anatomopatológico que pudiera corresponder a una nefritis lúpica tipo 4, pero como ya lo hemos dicho, con un full house negativo y una ausencia de depósitos C1q y con ANAS negativos, recordando que el paciente tenía algunas urticarias crónicas mayor de 2 años, hemos pensado en otras enfermedades autoinmunes solicitando unos anticuerpos anti-C1q que han dado positivo. Y esto nos orienta más hacia el diagnóstico de una vasculitis urticariante hipocomplementémica. ¿Pero qué es la vasculitis urticarial hipocomplementémica? Es un síndrome de McDuffie que ha sido descrito desde 1973 y caracterizado por la conferencia de Chapel Hill en el 2012 como una vasculitis de pequeño vaso asociada a anticuerpos anti-C1q. En algunas series es cierto que se refieren a una tasa de incidencia anual aproximada de 0,7 por personas por millón y una relevancia mayor en mujeres de 8:1. Esta entidad se caracteriza por lesiones urticariales abonosas mayores de 24 horas asociadas a hipocomplementemia y se
difieren dos variantes, se escriben dos variantes, las cuales una es normocomplementémica limitada a la piel y es leve, y otra sistémica, que es la en nuestro caso asociada a hipocomplementemia. Esta entidad tiene urticaria con lesiones residuales, como las podemos ver aquí en la imagen. Tiene manifestaciones sistémicas, tanto articulares como pulmonares y oculares, que en nuestro caso la paciente no los tenía, y sí tenía ella afectación renal, que en algunas series se puede destacar hasta un 50%, con hematuria, proteinuria y un fracaso renal agudo, asociado a complemento bajo, y lo característico es el anticuerpo anti-C1Q positivo. Si bien es cierto, el patrón histopatológico más predominante es la glomerulonefritis membranoproliferativa, también se describen formas de extracapilares graves, inclusive intersticiales. Hemos usado los criterios diagnósticos de Schwartz, los cuales nos exigen 2 criterios mayores y 2 criterios menores que en nuestro caso la paciente los cumple. Dado que tiene una urticaria mayor de 6 meses, un consumo marcado de C1Q con hipocomplementemia y una glomerulonefritis con unos anticuerpos anti-C1Q. En este punto vale la pena denotar que la vasculitis leucocitoclástica necesitaba la biopsia de piel, pero no se pudo realizar dado el cuadro recurrente de la paciente, que cuando iba a las consultas de dermatología pues no tenía estas crisis agonosas. Esta entidad se puede explicar dado que se crean anticuerpos IgG contra la fracción tipo colágeno del C1Q que posteriormente activan el complemento, y estos se depositan tanto en la zona endotelial como en el mesangio, dando la característica patrón histológico de la glomerulonefritis membranoproliferativa y una povocitopatía. Pero claro, algunos autores consideran que el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades es algo complejo, por lo cual, ya que estas dos entidades, aunque pertenezcan al mismo espectro de enfermedades autoinmunes, tienen características que se solapan entre ellas, tanto clínicas como inmunológicas, y pueden llegar hasta un 20%. Pero claro, en este caso, el paciente, si sumamos que tiene un complemento, un C1Q bajo, asociado a un anticuerpo anti-C1Q positivo, con unas lesiones urticariales crónicas, y asociado a eso no presenta un patrón full house y tampoco ANAS positivo, aunque no podamos descartar 100% el lupus, sí es cierto que se nos declina hacia el diagnóstico que hemos planteado de la vasculitis. Por lo cual, el diagnóstico que planteamos es una glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos asociada a vasculitis urticarial hipocomplementémica, con un 40% de semilunas y una povocitopatía que podría explicarnos la proteinuria. Hemos hecho nuestro esquema terapéutico iniciando con un tratamiento depletivo, el cual la paciente ha perdido hasta 12 kilos intrahospitalaria, y posterior 3 bolos de metilprednisolona con un seguimiento de prednisona en pauta descendente. En este punto, dado las semilunas y el alto riesgo de sufrir enfermedad renal, hemos analizado la situación y dada la edad de la paciente, que es mujer, es joven, y está en edad fértil, nos hemos declinado por el uso de rituximab. Si es cierto que la evolución clínica de la paciente ha sido favorable, en color morado podemos ver la aplicación de la metilprednisolona y el rituximab, que se aplicaron 2 bolos, esto no funciona, 2 bolos, se aplicaron 2 bolos de rituximab, que está en verde, y podemos ver en la gráfica el color azul, la proteinuria, que tuvo un pico de 14 y luego de 3 meses ha podido descender hasta menos de 1 gramo. Igualmente, la creatinina pico, que fue de 1,7, progresó hasta normalidad hasta el día de hoy. De igual manera, el complemento después de la aplicación del inmunosupresor, los C3 y C4 han podido llegar a niveles normales. Llegado este momento, después de 9 meses de seguimiento, consideramos a una paciente en remisión completa, dado que no tiene daño renal ni policerositis. Si bien es cierto, hemos hecho unas revisiones bibliográficas, las cuales son escasas y no se ha definido el esquema terapéutico más adecuado para esta entidad, sí hay artículos en los que se define como este. Acabando, ¿vale? Vale. En este artículo, dado ya que no hay tiempo, me centro en este último artículo, que es el más importante, que nos define la biopsia con la entidad
que mencionamos, que da como glomerulonefritis en el 67% de los casos. Como conclusiones, tenemos que la entidad es una entidad infrecuente, pero con un impacto renal significativo, que se presenta clínicamente con similitudes al lupus, y nuestro mensaje es que si vemos una urticaria crónica asociada a un complemento bajo y anticuerpos anti-C1Q, esto nos puede orientar hacia una vasculitis urticarial hipocomplementémica, sin olvidar que la biopsia renal es determinante para el diagnóstico diferencial y el tratamiento, como aún no se ha definido, debe individualizarse. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. Sí. Por el caso, ¿con qué frecuencia no se ve depósito de C1Q en la biopsia en esos casos? Y si hicisteis C4D. No hicimos C4D y el C1Q en la vasculitis urticariante puede ser negativo a pesar de que porque esos anticuerpos anti-C1Q consumen el complemento a nivel periférico y no llega a depositarse en el riñón. Eso es lo que he leído en la bibliografía. No te puedo. 60% me dice Fernando. Más o menos, 60%. Y una pregunta, ¿los anticuerpos anti-C1Q os lo miden en el hospital o lo tuvisteis que mandar fuera? ¿Dónde lo miden? Eso se envía afuera y se tardan como 4 o 5 meses en llegar. En este momento estamos esperando el control de los últimos para revisiones. Vale, gracias. Vale. Con 4 o 5 meses ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pasamos al siguiente caso. El siguiente caso es titulado El enigma de la lisocima, una nefropatía infradiagnosticada. Lo trae María Soriano Guillén e Irene Vázquez Raso del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Buenos días, yo me llamo María Soriano y ella es mi compañera Eugenia García y vamos a presentar un caso titulado El enigma de la lisocima, una nefropatía diagnosticada, y venimos del Hospital La Paz. Presentamos una mujer de 65 años cuyos antecedentes más relevantes son un síndrome mielodisplásico que posteriormente se reclasificó en leucemia mielomonocítica crónica sin criterios de tratamiento hematológico en ningún momento de su enfermedad, un linfoma maltorbitario tratado con esteroides y rituximab en remisión completa y una púrpura trombocitopénica autoinmune tratada con avatrombopag de manera crónica y bien controlada. La paciente, tras valoración un día en consultas de hematología, donde se objetiva un fracaso renal agudo con una creatinina de hasta 2,3, es derivada a urgencias para la valoración por nefrología. Nosotros ingresamos a la paciente y, como realizamos siempre, un estudio básico inicial que lo que destaca sobre todo es una monocitosis bastante leve, concordante con la patología que tiene la paciente, una creatinina mencionada de 2,3 y una alteración del sedimento urinario que sugiere una proteinuria tubular. Desde el punto de vista del inmunológico, la verdad es que fue bastante anodino. Se realizó también una ecografía renal donde se objetivan riñones de tamaño y morfología normal. Entonces, tras la valoración de estas pruebas, pues decidimos hacer una biopsia renal. ¿Con esto avanzo? Vale, buenos días. Os voy a llevar por el camino de las biopsias de esta paciente. Su historia comienza en hematología en el año 2018. Este es el aspirado de médula ósea. No es el del 2018, es el último que hemos tenido, pero es para que veáis la monocitosis en la imagen del lado derecho y las alteraciones displásicas en la serie granulocítica en el lado izquierdo. Ahí veis un neutrófilo con las flechas azules que está hipogranulado y que tiene alteraciones en la lobulación. Esto es típico, ¿no?, de rasgos displásicos en la médula ósea. Esta es la biopsia de médula ósea, donde observamos un incremento de la celularidad, también que vimos también alteraciones displásicas, sobre todo en la serie granulocítica, aunque tenía algún micromegacariocito, veis ahí megacriocitos de forma más normal. Y se hicieron estudios moleculares por el diagnóstico de la leucemia mielomonocítica crónica. Se observaron alteraciones en TET2 y en ASXL1, que la veis ahí. Que son también alteraciones genéticas típicas de la leucemia mielomonocítica crónica. Tuvo una BAF muy bajita con alteraciones en BCOR, que la veis ahí abajo. Eran las 3 alteraciones típicamente descritas en la mielomonocítica crónica. La paciente cumplía criterios al año 2000
25, tanto por la ICC del 2022 como la OMS 2022. Ahí veis descritos los criterios que los cumplía en ambas clasificaciones. Dentro de las leucemias mielomonocíticas crónicas entra dentro del grupo de las mielodisplásicos, dado que el número de leucocitos era inferior a 13.000. Entonces, finalmente, el diagnóstico de la paciente fue un síndrome mieloproliferativo mielodisplásico tipo leucemia mielomonocítica crónica, según las clasificaciones actuales, con fenotipo displásico, como tenía menos del 5% de blastos, es una LLMC1 y con la clasificación molecular, el riesgo molecular 2. Y con esas alteraciones moleculares. Entonces, seguía en seguimiento por hematología desde el 2018. En el 2023 aparece una masa orbitaria que se extirpa y se diagnostica el linfoma de la zona marginal. Desde el 2023 sigue los seguimientos de esta paciente y es cuando descubren la insuficiencia renal, lo que la lleva a una biopsia renal. Recibimos 2 cilindros, uno de ellos, que es el que veis en esta imagen, donde había 8 glomérulos, uno de ellos con esclerosis global, y lo que más llama la atención es el compartimiento túbulo intersticial, donde ya desde arriba veis que es muy eosinófilo, porque vemos muy bien los túbulos. Entonces, aquí vemos los túbulos con el tricrómico de Masson, que veis esas imágenes muy fuchinófilas, que en realidad es la lisosima que estamos viendo en los túbulos proximales. Os he puesto 2 imágenes de glomérulos para ver que no tenía alteraciones. Tampoco vimos hematopoiesis extramedular, ni infiltración por su linfoma marginal previo. ¿Vale? O sea, todo parecía que estaba en relación con esto que estábamos viendo a nivel de los túbulos proximales. Como ya sabíamos que tenía el antecedente de una mielomonocítica crónica, ya estábamos pensando que todo esto podía ser por la lisosima. Vamos a pedir distintas técnicas de inmunistoquímica. Primero tenemos que excluir lo que ya sabemos que tiene. La paciente tenía un antecedente de un linfoma. Excluimos el linfoma a pesar de que estaba en respuesta completa, con marcadores linfocitarios. Las cadenas ligeras, no tuvo restricción de cadenas ligeras ni por inmunistoquímica ni por la inmunofluorescencia, que fue negativa. Y hicimos marcadores monocitarios porque también no tuviera asociada una infiltración intersticial por la mielomonocítica crónica. Tanto con CD163 como CD68 solo se veían histiocitos normales. Finalmente, hicimos la técnica de lisosima por inmunistoquímica, pusimos un control porque tenemos que saber que la lisosima es algo habitual que tienen todos los túbulos proximales y este es nuestro caso para que veáis que tenía muchísima más lisosima de lo que se ve habitualmente. Hicimos el estudio de microscopía electrónica básicamente para confirmar que veíamos las vacuolas intracitoplasmáticas electrondensas. Entonces, con todo esto, nuestro diagnóstico fue una monocitosis clonal de significado renal, da modo de una nefropatía por lisosimas. Hasta hace relativamente poco se pensaba que la nefropatía por lisocima era una entidad aislada que se relacionaba con este tipo de neoplasias, pero desde 2024 LIUC nos propone el término de monocitosis clonal de significado renal, con la intención de agrupar todas las etiologías de lesión renal relacionadas con la monocitosis clonal. La monocitosis clonal no es más que la elevación de monocitos en sangre periférica durante más o menos 3-4 meses y que tengan un origen clonal. Respecto a la epidemiología, pues de los pacientes que tienen este tipo de neoplasias, hasta un 35% aproximadamente tienen riesgo de desarrollar un fracaso renal agudo. Y dentro de las leucemias mielomonocíticas, el subtipo más afectado a nivel renal es el tipo mieloproliferativo versus el displásico, que es el que tenía nuestra paciente. Y aparte, estas manifestaciones renales pues, predicen un peor pronóstico respecto a la leucemia. Entonces, por un lado, ¿en qué consiste el daño renal por lisocima? Que es lo que vemos que tiene nuestra paciente. La lisocima no es más que una proteína de pequeño peso molecular, de unos 15 kilodaltos más o menos, y que es secretada por los monocitos. Esto lo tenemos todas las personas, en realidad. Lo único que en este tipo de neoplasias aumenta la producción. Entonces, digamos que la lisocima se filtra libremente por el glomérulo hasta llegar al túbulo proximal, donde mediante el complejo megalina-cubilina se reabsorbe. En los pacientes que tienen estas neoplasias, ante el exceso de lisocima, lo que se produce es un daño del túbulo proximal, que como consecuencia pues puede ocasionar tanto un síndrome de Fanconi como un fracaso renal agudo. Nuestra paciente recordándolo, únicamente tenía fracaso renal, sin datos de Fanconi. Entonces, en esta diapositiva os quiero desarrollar un poco más las diferentes manifestaciones que tiene la monocitosis clonal a nivel del riñón. Perdón.
Por un lado tenemos la formación de pseudosemilunas por infiltración tumoral, tenemos también datos de hematopoiesis extramedular que puede incluso ocasionar uropatía obstructiva, síndrome de lisis tumoral que puede aumentar la producción de orato y provocar nefrocalcinosis, que estas creo que son las más conocidas. Tenemos luego otras que habitualmente no están tan descritas, que son una glomerulonefritis asociada a inmunocomplejos por creación de complejos inmunes por reacciones inmunes aberrantes, también una glomerulonefritis mieloproliferativa asociada a las neoplasias, que por el aumento de la producción de los productos estimulantes de plaquetas y de TGF-beta se produce un aumento a nivel mesangial en el glomérulo. Y luego también pues, se producen fenómenos de microangiopatía trombótica por hiperviscosidad relacionada con la monocitosis. Sí es cierto que la nefropatía por lisocimas, que es la que tiene nuestra paciente, es la más frecuente. Y dentro de los pacientes que tienen este tipo de afectación renal, habitualmente un 50% es nefropatía por lisocima. Entonces, recordando un poco a nuestra paciente, tenemos una mujer de 65 años con la leucemia mielomonocítica crónica 1, subtipo mielodisplásico, con una baja carga de monocitos, que la máxima fue 1800, y con una evolución de 7 años sin criterios de tratamiento hematológico, hasta que ahora vemos que tiene deterioro de la función renal. Entonces, ¿cuáles son los criterios de tratamiento? Pues realmente los criterios de tratamiento de estas neoplasias son hematológicos hasta que vemos que hay una lesión renal atribuible a la monocitosis o una progresión rápida de enfermedad renal crónica asociada a este tipo de neoplasias. Y aquí me gustaría hacer un símil pues, a lo que serían las gamopatías monoclonales de significado renal, donde per se digamos que a nivel hematológico no tendrían criterio de tratamiento, pero es la lesión renal lo que marca la diferencia y es lo que nosotros tenemos que decirle a los hematólogos, que esto sí que es una indicación de tratamiento de la neoplasia, ya que puede marcar el pronóstico. Entonces, la citorreducción es el tratamiento de elección, tenemos diferentes opciones y en nuestro caso, tras comentarlo con hematología, ellos se decidieron por la azacitidina, que es un inhibidor de la ADN metiltransferasa que tiene la ventaja de no precisar ajuste de dosis a función en la insuficiencia renal, lo que es muy útil. Entonces, de manera multidisciplinar, conjuntamente con hematología, se decide iniciar el ciclo de tratamiento con azacitidina y bueno, en esta gráfica a modo de esquema se puede ver cómo mejora efectivamente la función renal de nuestra paciente de una creatina de 2,2 a 0,9, es decir, que se normaliza tras el primer ciclo de la azacitidina. Nosotros también desde nuestro servicio solicitamos la medición en un centro externo de la lisocima en sangre y orina y también se ve que la lisocima en sangre, que estaba bastante elevada, pues se normaliza una vez iniciado el tratamiento. Os llamará la atención que la lisocima en orina, de hecho, a pesar del ciclo de tratamiento, está aumentada, lo que lo atribuimos un poco a la lesión del túbulo proximal, que tal vez no es capaz de reabsorber el exceso de lisocima en la orina. Entonces, como mensajes clave, pues número 1 es el reconocimiento y que hay que pensar en una monocitosis clonal de significado renal en todo paciente con monocitosis clonal que desarrolla disfunción renal. El diagnóstico, sobre todo en el caso de la nefropatía por lisocimas, el gold estándar es la biopsia renal con una inmunohistoquímica para lisocimas, siempre comparándolo con un control, ya que, como ha dicho mi compañera, la lisocima realmente es una proteína que todos tenemos en nuestros túbulos. El tratamiento, sobre todo, pues es la citorreducción temprana, ya que esto cambia el pronóstico renal, y aquí es donde hay que incidir, y aunque a nivel hematológico tal vez el paciente no tenga criterios de tratamiento, es donde tenemos nosotros que insistir en hematología de que la afectación renal es un criterio de tratamiento para cambiar el pronóstico, ya que la enfermedad, como digo aquí, es potencialmente reversible si se trata a tiempo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a las preguntas. Yo tengo una curiosidad, me gustaría preguntar, ¿qué experiencia tenéis con la lisocima? Lo digo porque aquí, con esta tinción, lo habéis pedido en un contexto muy concreto, sí, y me gustaría saber si la pedís en otros casos y cómo interpretáis esto. La historia de la lisocima es muy bonita porque era una inmunohistoquímica que usábamos los patólogos hace mucho tiempo justamente para ver los monocitos. De hecho, la teníamos en el servicio, pero nadie la pedía, o sea, no se pide. Entonces, cuando la necesitábamos para este caso, lo que hicimos fue pedirla, la mandamos fuera y nos la hicieron en el Clínico San Carlos, aquí en Madrid, porque hay muchos servicios de anatomía patológica que ya no la tienen. Como yo no tenía experiencia, por eso para mí fue muy importante poner un control normal para ver realmente en este caso era muy claro, ¿no?, que tenía una sobreexpresión, pero hay que tener mucho cuidado en la valoración porque el lisosima hay siempre normalmente. Entonces, por eso me pareció importante poner que siempre hay que tener un control interno para valorarla. Y entonces experiencia tenemos poco porque para ver ahora los monocitos usamos otras técnicas, no la lisosima.
Nosotros lo utilizamos en leucemias, porque en leucemias que pierden expresión de marcadores típicos con expresión, ninguna otra célula produce leucosima. Entonces sabemos que estamos en estirpe hematopoyética. Pero yo lo heredé de Javier, nuestro hematopatólogo, que era un patólogo clásico hematológico, y lo utilizamos de rutina en las leucemias, pero sé que hay gente que no la usa. Sí, porque es verdad que tenemos pocos marcadores para monocitos, que ese es el problema que tenemos. Los que nos dedicamos al hemato también, quiero decir, marcadores monocitarios, CD63, 68, te marcan que tienes monocitos, pero no que esos monocitos son atípicos. CD14, CD16, otros marcadores, en general no los tenemos. Y luego, es un caso precioso, yo creo que hemos hablado otras veces, ¿no? También hemos tenido algún caso. A mí me preocupa aquellos que tienen poca repercusión, porque aquí haces un marcador y ya está, pero lo que estamos viendo con los síndromes mieloproliferativos mielodisplásicos es que muchos se comportan como esclerosis focal y segmentaria y hay que estar muy pendiente porque además la biopsia es pequeña y simplemente con ver hematopoiesis extramedular, no de todos los componentes, sino ver solamente un megacariocito en un glomérulo que no es normal, tiene que hacer saltar la sospecha y hablar con el hematólogo, pues yo creo que los hematólogos no conocen esta entidad y es creo que el principal escollo que tienen los nefrólogos para poder conseguir que traten con medicación citorreductora este tipo de enfermedad. Sí, es verdad lo que dice Fran, o sea, la hematopoiesis extramedular siempre la buscamos, pero en este contexto y en otros. Quiere decir que esta paciente ahora está pendiente del trasplante de médula ósea, que es a lo que la van a llevar para tratar ya su mielomonocítica crónica, porque ha empeorado, está con unas citopenias muy importantes y le han quitado un ganglio linfático que lo estoy viendo de ayer y tiene ya hematopoiesis extramedular en el ganglio. O sea, quiero decir que eso es algo que en estas entidades y en todos los mielodisplásicos y mieloproliferativos es verdad que lo vamos a buscar. Bueno, pues pasamos al siguiente caso. Muchísimas gracias. El siguiente caso se titula La huella familiar de una proteinuria inesperada, de la doctora Varela Atienza y Lanau Martínez, del Servicio de Nefrología y Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Navarra. Buenos días a todos. Yo soy María Varela, residente de nefrología del Hospital Universitario de Navarra, y este es mi compañero, el doctor Ángel Panizo, del Servicio de Patología del mismo hospital. A continuación les vamos a presentar este caso de una mujer de 70 años que es remitida en junio de 2025 a nuestras consultas por un deterioro de la función renal y una proteinuria progresiva desde 2018 que en el momento de nuestra valoración se encontraba en rango nefrótico. Entre sus antecedentes personales únicamente destacaba una hipertensión arterial de larga data que se encontraba en buen control en monoterapia y en cuanto a sus antecedentes familiares, pues la paciente refería a un hermano fallecido a la edad de 61 años en diálisis, etiquetado inicialmente de una nefropatía diabética, y una hermana en seguimiento en consultas de enfermedad renal crónica avanzada con la que no mantenía una buena relación y de la que desconocíamos, por tanto, la etiología de su enfermedad renal. A la anamnesis y exploración física lo único que destacaban eran unos edemas maleolares. Aquí podéis ver en esta tabla la progresión de la proteinuria a lo largo de los años y en el momento de nuestra evaluación la paciente tenía una tasa de filtrado glomerular estimada de 58 mililitros minuto. Decidimos hacer un estudio inmunológico, serológico y una ecografía en la que no se encontraron ningún tipo de hallazgo relevante, por lo que, ante una proteinuria en rango nefrótico, decidimos realizar una biopsia renal. Bueno, recibimos 2 cilindros de parénquima renal y ya casi con la panorámica, casi podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí a mayor aumento, yo creo que todos ya pensamos, esto es una amiloidosis, ¿no? Por lo menos en el diferencial es lo primero que ponemos. Sí que llamaba la atención que la afectación es solo glomerular, no había ni intersticial ni vascular. Bueno, por mostrar algunas imágenes, pues este material es PAS negativo, con el tricrómico ese color azulado mate grisáceo, típico del amiloide, con la plata es negativa. Bueno, por ahora todo encaja. Con el rojo Congo vemos que se tiñe intensamente los glomérulos, sin teñirse ni el intersticio ni los vasos, a mayor aumento. Con luz polarizada, pues la birrefringencia anómala, en este caso de color verde,
y con el rojo Congo, visto con el microscopio de fluorescencia, con el filtro Texarred, pues lo típico de color rojo intenso. También, como buen amiloide, se tiñe intensamente con el C4D. Y en el estudio de ultraestructura, pues la imagen característica del amiloide. Vale. Llegado a este punto, es amiloide, pero ¿qué tipo de amiloide es? Porque a día de hoy decir amiloide al clínico le sirve de poco, ¿eh? Entonces hay que tipificarlo. Capa lambda fueron negativas, amiloide A negativo, transtiretina negativo. Bueno, ¿dónde estamos? En el estudio de inmunofluorescencia pues se tiñó de forma intensa ese material con el fibrinógeno. Bueno, puede ser una amiloidosis por fibrinógeno. Es una amiloidosis rara, ¿no? Menos del 5% de las amiloidosis renales son por fibrinógeno. Bueno, hay que ir un paso más para demostrarlo. Hicimos microdisección láser de esos glomérulos y enviamos el material al CSIC, al doctor Corrales, que nos hizo el estudio de espectrometría de masas, nos devolvió el material, el archivo Excel con las 600 y tantas proteínas microdisecadas y nosotros hicimos el análisis de estos resultados. Como veis, las 4 primeras corresponden a la proteínas firmas del amiloide, es decir, sabemos que lo que microdisecamos era amiloide, no nos hemos confundido. Y lo siguiente tenemos, por orden del score Mascot y el MPI y el USP, la cantidad semicuantitativa de proteínas. Entonces, vimos que haciendo los cálculos con el P-score y el D-score, que la más abundante era la cadena de fibrinógeno alfa. Por lo tanto, de los criterios que hay para el diagnóstico de amiloidosis por la cadena A del fibrinógeno, cumplimos que es rojo Congo positivo, está la firma amiloide, la identificamos con un Mascot mayor de 80 y más de 2 USPs. El fibrinógeno, la cadena A, es la proteína con mayor Mascot de todas las obtenidas en el estudio. Y además, el fibrinógeno, en situaciones normales, está de forma ubicua en todos los tejidos. Al analizarlo hay que tener en cuenta que el fibrinógeno consta de 3 cadenas, la A, la B y la gamma. Entonces, ¿cómo sabemos que ese fibrinógeno realmente es de amiloide y no es el fibrinógeno normal que pasaba por ahí y lo hemos microdisecado y nos aparece? Pues ahí el criterio es el quinto, en el que la suma del beta más el gamma sea menor que el alfa. Es el quinto criterio que también lo cumple. Por lo tanto, ya estamos a falta de un paso para decir que realmente ese amiloide es por la cadena alfa del fibrinógeno. La presencia de una variante patogénica. En este momento hablamos con los nefrólogos, hablamos con el servicio de genética y se le completó el estudio. Bueno, como ha dicho mi compañero, pues decidimos realizar un estudio genético en el que identificamos que la paciente era portadora en heterocigosis de una mutación en el gen FGA. Esta mutación es una mutación de tipo missense, genera un cambio de una arginina por una leucina en la posición 573 y que cuando empleamos la nomenclatura de la proteína madura corresponde a la mutación R554L, que como veremos a continuación pues fue la primera mutación descrita en esta entidad. Así ya, con todos estos datos, sí que podemos afirmar que nuestra paciente tenía una enfermedad renal crónica secundaria a una amiloidosis por cadena alfa del fibrinógeno. Entonces, por ponernos un poco en contexto, esta entidad, aunque es poco frecuente, es la causa más común de amiloidosis renal hereditaria en Estados Unidos y en Europa. Y, como he mencionado, pues fue descrita por primera vez en 1993 por Benson, una familia peruano-mexicana que eran portadores de esta misma mutación que presentaba nuestra paciente. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante con una penetrancia variable, siendo la mutación más frecuente la mutación missense E526V, que suele debutar a una edad de 57 años y la progresión de la enfermedad renal suele ser más lenta que en el resto de mutaciones. La mutación que presenta nuestra paciente suele debutar a una edad más precoz, en torno a los 45 años, y el curso es algo más agresivo.
Y por último, destacar las mutaciones tipo frame shift, que son inserciones de lecciones que generan un cambio en el marco de lectura y que debutan a una edad mucho más precoz, en torno a la segunda o tercera década de la vida, y que son las que presentan el curso clínico más agresivo de todos. De las manifestaciones renales, pues destacar brevemente que la proteinuria está presente en el debut de la enfermedad en un 100% de los casos y que la progresión a enfermedad renal crónica terminal es bastante precoz, con una mediana de unos 5 años. Esta enfermedad también puede presentar manifestaciones extrarrenales, destacando dentro de ellas la afectación cardiovascular por ser la más común y que incluso en algunos casos puede preceder a la afectación renal unos 5 o 7 años. En cuanto a las opciones terapéuticas, pues por desgracia actualmente no existe ningún tratamiento específico que sea capaz de frenar la producción de este amiloide y el tratamiento se basa en medidas dirigidas a optimizar la proteinuria y otros factores que puedan contribuir a ese daño renal. El trasplante renal es una opción que puede considerarse en pacientes con enfermedad renal terminal, especialmente en aquellos que presentan la mutación E526V, pero sin embargo el resultado en líneas generales es bastante pobre, con una supervivencia media del injerto del 5% a 10 años. Por eso, a día de hoy, dado que el fibrinógeno pues, es una proteína de síntesis hepática, el único tratamiento que podríamos considerar realmente curativo pues, sería el trasplante hepático, ya sea aislado o combinado hepatorrenal, que existen algunas series de casos con resultados muy buenos a lo que es el nivel de detener la progresión de la enfermedad. Sin embargo, pues, siempre se debe tener en cuenta el riesgo quirúrgico que implica este tipo de procedimiento y la selección de los pacientes pues, debe realizarse de forma individualizada. Volviendo ya finalmente a nuestro caso, pues una vez la paciente fue diagnosticada pudimos elaborar este árbol genealógico que podéis observar aquí y que nos permitió identificar a otra hermana afecta de la enfermedad que era también portadora de la misma mutación y aunque se ofreció realizar un estudio también en los 2 hijos que presenta la paciente, estos de momento han rechazado ser estudiados. En esa gráfica podéis ver un poco la evolución de nuestra paciente, donde a pesar de un seguimiento estrecho en nuestras consultas y una optimización del tratamiento antiproteinúrico y un control estricto de la presión arterial, pues la progresión está siendo bastante rápida. Es por eso que esta misma semana, de hecho, se le ha propuesto la opción de empezar a valorar estudio para plantearnos un poco la posibilidad de un trasplante hepatorrenal. Entonces, ya para finalizar un poco las conclusiones de este caso, pues que debemos sospecharlo en pacientes que tengan una amiloidosis con importante afectación glomerular sin afectación vascular ni intersticial, especialmente si existe historia de enfermedad renal crónica, que el diagnóstico se basa en 3 pilares, que son la detección del amiloide, la identificación y tipificación del tipo de amiloide, siendo el gold estándar la espectrometría de masas, y que se debe completar con un estudio genético, que la variante más frecuente pues, es la mutación E526V, que es una enfermedad que progresa rápido en enfermedad renal crónica terminal y que a día de hoy el único tratamiento curativo que tenemos es el trasplante hepático hepatorrenal y que el estudio genético pues, es fundamental para la detección precoz de individuos en riesgo. Muchas gracias. Por el caso, quería preguntaros, ¿qué demora tenéis para tener el resultado de la proteómica? Desde que la demora de tiempo para daros el informe de la proteómica. Pues fue realmente rápido, a mí me sorprendió, porque hicimos la microdisección, se lo mandamos a Madrid al doctor Corrales, al CSIC, y yo creo que en 10 días lo teníamos. O sea, él nos mandó en bruto el Excel con todos los datos. Y yo, como he trabajado bastante con masas, pues no me costó nada, pero el tiempo de lo que es la parte técnica, en 10 días lo teníamos. Y una pregunta, ¿qué datos hay si solamente realizas trasplante renal? Que el riesgo de recurrencia si solamente haces trasplante renal, lo digo por la edad de la paciente. Sí, pues eso depende mucho del tipo de mutación. Como he mencionado, la más frecuente, que es la E526V, sí que ha visto una recurrencia algo menor, creo que es del 20%, pero ya en la que presenta nuestro paciente y de las tipo frame shift, la recurrencia es pues, de un 83% y si recurre, la pérdida del injerto es del 100%. O sea, gracias. Nada. Yo solo por comentar, ¿no? Porque estamos en el tema de amiloidosis, es un caso que está muy bien cogido todo y está estupendo lo de la espectrometría de masas.
Pero en este caso, ¿no? que tenemos el amiloide en los glomérulos, ¿no? y tener la genética y demás, solo es una pregunta un poco al aire de ¿hace falta absolutamente hacer la espectrometría de masas para terminar de identificarla? Sí. Ya me lo temía que iba a contestar. En este caso sí, o sea, lo que está publicado son los criterios que he puesto ahí y se tienen que cumplir todos. Y para el diagnóstico de la amiloidosis por fibrinógeno por la cadena alfa es presencia de amiloide rojo con O positivo, tipificación con masas y estudio genético positivo. Son los 3 pilares. Todo lo que está publicado dicen que se tiene que cumplir los 3 requisitos. Aparte que son casos muy poco frecuentes. Vale, pues si no hay más preguntas, pasamos al siguiente caso. Vale, el siguiente caso es titulado de la anasarca a la diálisis, MCD Tafro con microangiopatía trombótica renal. Lo traen Benjamín Vícer y Cristina Riaza del Hospital de San Carlos de Madrid. Buenos días. Sorry, I will be giving this presentation in English. Thank you very much for selecting this abstract for presentation. So, about 3 years ago, a 32-year-old previously healthy male presented to the emergency department with extreme fatigue. He had a chest X-ray performed, which was normal, but he was felt sick enough that the emergency room physician prescribed azithromycin, prednisone, and an allergy medication for him. His symptoms improved with the prednisone, but 1 month later, he presented to the emergency room again with increasing shortness of breath, abdominal distension, and he had gained 13 kilograms. The chest-abdomen pelvic CT revealed a prominent anterior mediastinal mass that had enlarged from previous, and now he has enlarging lymph nodes in the right axilla. In addition, he has bilateral pleural effusions, pericardial effusion, and ascites. The abdominal ultrasound revealed hepatosplenomegaly with normal hepatic and portal veins, and the kidneys were normal. Here are the CT scans. As you can see, there are large bilateral pleural effusions, as well as pericardial effusion and ascites. His laboratory revealed he had a creatinine of 3.9, which was up from previously normal. Urinalysis showed 2+ blood, WBC of 26 to 50, RBC of 6 to 10, and 3 to 5 hyaline Cas. 24-hour urine, however, only showed 0.4 grams of proteinuria. As you can see from his CBC, he had a leukocytosis of 16.7, hemoglobin of only 10.7, and he had thrombocytopenia. Alkaline phosphatase was elevated, but AST and ALT were normal. His hemolysis labs were normal as well, with a normal LDH, normal haptoglobin, hepatitis C surface antibody was negative. Inflammatory markers were markedly elevated with an elevated ESR and CRP, and a kidney biopsy was performed. Low-power light microscopy shows preserved kidney parenchyma. There is a minimal chronic injury, and there is a minimal interstitial inflammation. On high-power view, H&E shows the right glomerulus with lack of patent capillary loops. The left glomerulus and the glomerulus up top there also show congestion. The red blood cells appear to be in the capillary loops. No fibrin thrombi are seen. On PAS special stain, we can tell that the occlusion of capillary loops were caused by swollen endothelial cells rather than influx of inflammatory cells. And the mesangial region do not show the normal PAS positive staining, so consistent with mesangial-lysis. Silver stain did not show any glomerular basement membrane duplication. So light microscopy features acute and subacute
endothelial cell injury without fibrin thrombi. Immunofluorescence staining is negative. EM basically confirms the light microscopy impression and confirms that the red blood cells are in the narrowed lumina. And high power view confirmed endothelial cell injury. No immune complex or paraprotein-related deposits are seen anywhere. And the diagnosis on kidney biopsy is acute and subacute glomerular microangiopathy. And the etiology is broad, including infection, monoclonal gammopathy, and autoimmune disease, and dysregulation of complement. So because of the kidney biopsy showing the thrombotic microangiopathy, additional labs were performed. A peripheral smear was performed which showed no schistocytes. Adams CS13 was normal. Factor H was normal. Cardiolipin antibodies were performed, and the only thing that was elevated was the beta-2 glycoprotein. Homocysteine was also elevated. Double-stranded DNA was normal. Serum protein electrophoresis and serum free light chains were normal. Parvol B19 was elevated, but tick-borne illness was negative. So the hospital course, after the biopsy, his creatinine continued to climb to 6.4, and he was started on hemodialysis. Because of the kidney biopsy, he was given 1 dose of eculizumab, but because of insurance, he was not able to get any further doses of eculizumab. In addition, he had a PET-CT scan done that now shows hypermetabolic adenopathy throughout the neck, axilla, mediastinum, and pelvis. His pleural effusion actually had improved, but there was now some pericardial thickening, and the anterior mediastinal mass and hepatomegaly or splenomegaly were still present with hypermetabolic linear subcutaneous tissue. He had a lymph node biopsy that was performed locally, which was said to be reactive, and a bone marrow biopsy that was negative. And this is his PET-CT showing the mediastinal mass as well as the lymph nodes in the axilla. He came to the Mayo Clinic for a second opinion. We performed a alternative pathway complement test, and as you can see, the C5b9 complex was still elevated, and we decided to review the lymph node biopsy. Okay, so low power view of the lymph node biopsy shows a preserved architecture. However, we can appreciate that the germinal centers are regressed, and there is mental zone expansion with concentric proliferation. Also, there is hyperplastic vasculature forming this classic lollipop appearance, consistent with Castleman disease. Considering the clinical picture with multiple lymph nodes involvement, so the findings are consistent with multicentric Castleman disease. And further workup include HHV8 staining is negative. There is no light chain restriction, and BCL2 staining is negative in the germinal center, so consistent with Castleman disease. So let's summarize what we have. We have a kidney biopsy that showed diffuse glomerular microangiopathy consistent with thrombotic microangiopathy. We have a lymph node biopsy that showed Castleman disease with mixed hyaline vascular and plasma cell features. IL-6 was elevated. HHV8 PCR was negative. The bone marrow biopsy was also reviewed, and we showed that there was normal hematopoiesis with mildly increased reticulin fibers and myelofibrosis grade 1 out of 3. So how do we put all of these together? Well, the final diagnosis is thrombotic microangiopathy secondary to Tafro syndrome, secondary to idiopathic multicentric Castleman disease. So what is Tafro syndrome? Tafro syndrome stands for thrombocytopenia, anasarca, fever, reticulin fibrosis, and renal insufficiency. Now, our patient exhibit all of these except for the fever, which is supposed to be in 100% of cases.
However, remember that he received steroids very early, and that probably blunted the fever response. In addition, the organomegaly, while it's always present on imaging study, the laboratory tests often show an elevated alkaline phosphatase with normal AST and ALT, so that's a clue for the organomegaly. Now, Tafro syndrome can occur with or without idiopathic multicentric Castleman disease. So what is Castleman disease? Castleman disease is a non-malignant hematologic disorder that commonly presents with a mediastinal mass. There are two types: unicentric, which only has one mass in the body, and multicentric, which our patient had with multiple masses and lymphadenopathy. Histologically, there are two types historically: the hyaline vascular type and the plasmacytic type. Now, Castleman disease is often associated with HIV and human herpesvirus 8. However, 50% of the patients are negative for both viruses, and these are called idiopathic multicentric Castleman disease. When a kidney biopsy is done, MPGN pattern is most common, and these represent glomerular microangiopathy. So how do we treat Tafro with Castleman disease? Prednisone is often used, but as in our case, is ineffective. As you see, despite the fact that he felt better, the Tafro syndrome progressed. IL-6 blockade is the main treatment for Tafro and Castleman syndrome. Cetuximab is the first-line therapy. If you cannot get cetuximab, tocilizumab is the second choice. However, you see that only 52% of these patients respond to IL-6 and steroids. Second-line therapy also include rituximab, especially if the patient is HHV8 positive, which usually results in a lymphoproliferation. However, anti-CD20 therapy is generally less effective than IL-6 therapy. There are other immunosuppression that has been used, but these are only in case report form, and the efficacy is really not well known. So let's see what happened to our patient. Because of the elevated C5b9, we decided to give him 4 more doses of eculizumab. He was also started on cetuximab for 3 months, but because of persistent disease, his hematologist decided to give him rituximab for 6 months. Now, after the 4 doses of eculizumab, he was able to get off dialysis, and 2 years later, his creatinine was normal at 1, and a repeat PET-CT showed complete resolution of all the Castleman disease. So, muchas gracias. Dr. Ortiz will help me translate any questions you have. Thank you. ¿Se oye? Thank you very much. Very, very interesting case. By the way, it's the first case from the United States in the Nephropathologia Club, so it's a success, demonstrating the success of the group. Yeah. My question is regarding the Tafro syndrome. I remember a case I seen many years ago. He was a transplanted patient with a monoclonal gammopathy, and he has a massive fusion surrounding renal parenchyma. So my question is, the effusions are an important constituent of the syndrome. What is the cause of this tendency to effusions, pleural, pericardial, kidney? So the patient that you had with the monoclonal gammopathy, that patient probably has something called Tempe syndrome. And in Tempe syndrome, these patients have monoclonal gammopathy, telangiectasia, and a perinephric effusion. The perinephric effusion in that case is due to vascular endothelial growth factor. Now, we tested VEGF. We did not test VEGF in this patient,
But in Castleman disease is often that IL-6 and vascular endothelial growth factors are elevated. And so it's probably related to the vascular endothelial growth factor. However, it's very interesting that if you try to treat Castleman syndrome with VEGF inhibitors, it doesn't work. You have to treat the inflammation. Okay, thank you. Thank you so much for this interesting and beautiful case. In this case, you review the lymph node biopsy done in other center, right? Because we have all the pathologies that I see the hematopathology too, and it's difficult to obtain or to convince the clinical to perform an excisional biopsy. And this is an important point that the nephrology have to take into account when you talk with the hematologist or the internal medicine physician, right? Because it's very difficult to obtain an excisional biopsy because this diagnosis is impossible to do in a core biopsy. And in the side of the nephropathology, for me, it's very difficult, and I start to find the endothelial swelling because in this case it's very the histology picture is very expressive in the occlusion of the lumina, but sometimes it's not so clearly to see that thing, no? Right? You only search for the endothelial swelling. For me, it's very difficult. I start to think about, I have to talk with the clinician because I see a very enlarged endothelial cell. How, I don't know, I just sharing my feelings about this. And thank you for this beautiful case. I will answer the first part. We were very lucky because when he had the PET-CT scan at the outside hospital, they were very concerned about lymphoma. So they did a whole lymph node biopsy, and you're absolutely right. If we had just done a fine needle aspiration, we might have missed the Castleman disease. I'll let Dr. Bu answer the renal biopsy question. Renal biopsy part. I think for this case, it's very obvious, just like what you described. Yeah, this case is diffuse, it's global everywhere. Yeah, certain situations, the endothelial cell injury is difficult to appreciate. Totally agree with you. Thank you, Lenson, for coming to participate in this Glossing Congress, which I think is very important for all of us. I was thinking about POMS syndrome. I understand that there are different diseases, but maybe you can comment some overlaps between POMS disease and this Thakur syndrome. So all of these syndromes are associated, well, the POMS syndrome and Tempe syndrome are associated with monoclonal gammopathy. Mm-hmm. And what we know is that monoclonal gammopathy are important for their pathogenesis, but we still have not figured out how the monoclonal gammopathy activates VEGF and IL-6. Now, in Tafro syndrome, they do not have monoclonal gammopathy, but remember that in Tafro syndrome, there are plasma cells and lymphocyte proliferation, the plasmacytic, which our patient has. In the bigger series, they did not see a difference between the hyaline vascular and the plasmacytic subtype in terms of who has Tafro syndrome. And there are Tafro syndrome patients that do not have Castleman disease. So I think we still don't quite understand what the process is that stimulate all of this. But I think this case is very educational because if you see multiple things going on, they're probably not separate. They're probably all connected. And in this case, it was beautifully connected. The kidney biopsy, the lymph node biopsy, the bone marrow biopsy all came together to make this diagnosis. But so if you see patients with effusions, if you see them with symptoms that don't
correlate with the kidney biopsy, look further and you might find the connection with all of them. Maybe an overlap is possible, no? With these conditions. There are definitely possible overlaps because, like I said, we don't understand how the cytokines are activated. And so maybe in the future we will find out how they are all intertwined. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Bueno, pasamos al siguiente caso, que se titula Fracaso renal agudo y dolor abdominal recurrente en un adolescente, un desafío diagnóstico, de los doctores Paula Donoso Naranja y el doctor Monsalve del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización por permitirnos estar aquí. Presentamos el caso de un adolescente de 13 años con historia familiar, su madre, enfermedad de Crohn, su hermano, colitis ulcerosa. En su historia personal, producto de un embarazo a término con un peso normal al nacer, vacunaciones al día y una hospitalización a los 7 meses por una neumonía bacteriana. Inicia su seguimiento en el año 2022 por dolor abdominal, que se presumía podría ser cólicos nefríticos con una función renal normal y elementales de orina norinos. Se realizó ecografía y estudio metabólico con resultados normales. Por el dolor abdominal, en seguimiento también por digestivo, con una endoscopia y una colonoscopia normal. 2 ingresos en el año 2024 por dolor abdominal y fracaso renal agudo. En estos ingresos, complemento y autoinmunidad normales. Los 2 fracasos agudos se recuperaron ad íntegro. Sin embargo, en el segundo ingreso, la paciente presentó anemia, trombopenia, elevación de LDH y microhematuria y proteinuria, por lo que se solicitó una biopsia renal. Bien, recibimos una biopsia renal de la paciente con los antecedentes expuestos. A poco momento se ve que la arquitectura renal está conservada, no se observan zonas de microangiopatía trombótica ni lesiones vasculares, no se observa tampoco inflamación intersticial. Lo que sí se observa es una necrosis tubular focal asociada a edema intersticial. En este tinción de tricómico vemos que tiene una fibrosis y una atrofia tubular de en torno al 15%. Se recontaron 15 glomérulos, de los cuales las únicas lesiones destacables eran algunas adherencias a la cápsula, como vemos en esta imagen. En cuanto a la inmunofluorescencia que se le practicó a la muestra, obtuvimos unos depósitos granulares en capilares glomerulares de intensidad leve moderada, positivos para IgG, IgM, C3, kappa y lambda. Ante esa perspectiva, repetimos en parafina la inmunofluorescencia y obtuvimos de nuevo esa posibilidad en capilares glomerulares para IgG y C3. Dado el perfil que exhibía la paciente, nos planteamos que pudiese tener esto en un contexto de un proceso infeccioso que estuviese en vías de solución, puesto que este es el perfil, pero ante la ausencia de lesiones compatibles con ello en la hematoxilina emitimos el diagnóstico de un depósito granular en capilares glomerulares de intensidad leve moderada para C3 y IgG. Al año, un nuevo ingreso por un nuevo episodio de dolor abdominal. La paciente en un inicio afebril y con macrohematuria. Sin embargo, rápidamente deterioro de la paciente con hipotensión. La paciente se encontraba taquicárdica y con tinte ictérico. En los resultados del laboratorio tenemos una leucocitosis marcada, una anemia hemolítica con consumo de aptoglobina y elevación de LDH. En el frotis sanguíneo, repetidamente se realizaron algunos, ausencia de esquistocitos. En la orina, presencia de proteinuria, hematuria y ausencia de acantocitos. Se realizó el test de Coombs directo, el cual era positivo, los que nos planteaba un diagnóstico de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes.
La autoinmunidad era negativa y un descenso del complemento leve, el cual se recuperó rápidamente. A nivel microbiológico, solo destacable una infección por COVID con un CT de 35 y una PCR de virus de Epstein-Barr de 174. En el estudio de imagen pudimos observar visceromegalia, tanto hígado, vaso y riñones. Ante el mal estado general de la paciente, pasa a la UCI y se inicia tratamiento empírico antibiótico. Deterioro progresivo de la función renal, llegando a iniciar terapia renal sustitutiva. Además, nuevas analíticas que cumplían con los criterios de una linfocitosis hemofagocítica. En este momento nos planteábamos un diagnóstico diferencial de qué es lo que podía estar afectándole al riñón, la causa de este fracaso renal. Teníamos una poco probable microangiopatía trombótica, una necrosis tubular aguda por depósito de pigmentos y un síndrome hemofagocítico o linfocitosis hemofagocítica, por lo que se solicitó la biopsia renal. En la nueva biopsia renal que recibimos de esta misma paciente, tenemos nuevos hallazgos. Esta vez sí observamos una distorsión arquitectural en forma de un infiltrado intersticial que la inmunohistoquímica posterior revelaría que era de naturaleza linfohistiocitaria. Como vemos aquí, ese infiltrado afecta a los túbulos y al intersticio y en ellos se observa una destrucción del epitelio tubular con luces ocupadas por detritus celular, células epiteliales descamadas y células sanguíneas. A mayor aumento, podemos observar que entre esas células sanguíneas se observa también que hay macrófagos con eritrocitos en su interior. En cuanto a los glomérulos, no presentaban en su mayoría lesiones, solo unos pocos de ellos observaban estas lesiones que ven ustedes aquí, de la misma naturaleza que las veíamos afectando a los túbulos. En cuanto a la inmunohistoquímica que se le practicó a esta muestra, reveló que la población era fundamentalmente macrofágica y muchos de ellos presentaban un fenotipo activado y asimismo se acompañaba de una población de linfocitos T, de los cuales muchos eran citotóxicos CD8 positivos. Se le practicó inmunofluorescencia a esta muestra, pero resultó toda negativa para los antisueros estudiados. Con lo cual se emitió el diagnóstico de que estábamos ante una nefritis tubulointersticial de tipo linfohistiocitosis hemofagocítica con una expresión renal. Pues bueno, con esta confirmación del diagnóstico a nivel renal, ya se había iniciado desde la metazona, se aumentó la inmunosupresión con pulsos de metilprednisolona, sin embargo no había respuesta a nivel renal, por lo que se realiza reunión interdisciplinar y se decide inicio de anakinra y ruxolitinib. Una excelente respuesta de la paciente, lo que permitió a los 10 días interrumpir las sesiones de hemodiálisis. La paciente pasa planta y a los 22 días de hospitalización puede ser dada de alta, con una función renal parecida a la suya. En el último control, en febrero de este año, la función renal completamente normal, con ausencia de proteinuria y hematuria, la paciente permanece en tratamiento con ruxolitinib bioral. En este tiempo se han realizado estudios genéticos, tanto para enfermedades autoinflamatorias como para interferonopatías. Además, para estudios de errores innatos del sistema inmune. Todos estos estudios genéticos han sido normales. La linfocitosis hemofagocítica es un síndrome hiperinflamatorio en el cual hay una disregulación autoinmune que provoca una tormenta de citoquinas que puede llevar a un fallo multiorgánico. Existe una forma primaria en la cual hay mutaciones en los genes aquí expuestos que causará una falta de enzimas como la porfirina y la gran enzima B, que va a causar una proliferación descontrolada de macrófagos y CD8. En la causa secundaria, normalmente puede estar dada por infecciones, enfermedades autoinmunes o neoplasias que activarán la célula presentadora de antígeno y causarán una respuesta TEL-Helper-1, causando activación de CD8 y macrófagos. A nivel renal, las causas lo que puede causar es las citoquinas, un daño directo. La hipoperfusión renal también puede ser causante del fracaso renal y la infiltración macrofágica, como fue en el caso de nuestra paciente.
A nivel histológico, lo más común, la necrosis tubular aguda. También podemos encontrar una glomerulopatía histiocítica, que es importante recalcar porque en ocasiones puede ser el único hallazgo que tengamos en un paciente con síndrome hemofagocítico. Y la infiltración tubulointersticial. En el caso de nuestro paciente, importante recordar que encontrábamos hemafagocitosis intratubular, lo cual es un hallazgo excepcional, pero publicado. El tratamiento es secuencial, necesitando uso de corticoides, en segundo lugar, quimioterapia con etoposído, terapias dirigidas y en ocasiones soporte vital con terapia renal sustitutiva o ECMO. En relación a las terapias dirigidas, tenemos el ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK1 y 2, y el anakinra, un antagonista del receptor IL-1. Estos dos agentes tienen menos tasas de mielosupresión, menos tasas de infección, comparándolas con el etoposído. Como podemos ver, estamos ante un caso clínico abierto, porque aunque hemos descartado las causas genéticas, al ver que son múltiples episodios de anemia hemolítica con dolor abdominal, no podemos negar que puede existir una base primaria que esté predisponiendo a la paciente a esta situación. Sin embargo, en este caso, en su tercer episodio, creemos que fue el virus Epstein-Barr o el COVID los que fueron el trigger de su linfocitosis hemofagocítica. Como conclusiones, la hemofagocitosis intratubular es un hallazgo que debe ser considerado dentro del espectro de la histología en esta enfermedad, en este síndrome. El fracaso renal agudo severo por infiltración macrofágica puede ser reversible si se diagnostica a tiempo, y el uso combinado de ruxolitinib y anakinra puede llevar a una remisión completa, evitando el uso de etoposído, que es un agente más citotóxico. Pues, muchas gracias. Hola, un caso muy bonito, y tenía una duda. ¿Habéis estudiado en la biopsia la presencia de virus Epstein-Barr? ¿Habéis hecho un EVER? No tenemos practicado un EVER ahora mismo al tejido de la biopsia renal. Es una cosa que estamos buscando hacer para completar el estudio. Perfecto, gracias. Hola. ¿Qué explicación le dais a la primera biopsia con los depósitos esos granulares? Yo no sé si le hubiera dado mucho valor, pero que específicamente el C3 en inmunofluorescencia en parafina sale muy mal. Hay algunas casas comerciales que sí logran la positividad para C3, pero en fluorescencia en parafina perdemos los dos primeros niveles prácticamente. O sea, lo que sale positivo para C3 en parafina es lo que es intensamente positivo en la inmunofluorescencia convencional. Pero no sé qué valor le dais. Y luego me es difícil interpretar cómo, fisiopatológicamente, cómo encontrar la imagen de hemofagocitosis intratubular. O sea, no sé si es que, porque lo más frecuente, de hecho, que haya es la linfocitosis intravascular, ¿no? Que lo habéis mencionado. Entonces, quizás elucubrar que alguna asa capilar puede haberse roto y haya salido el histiocito, ¿no? Si es plausible o no. Es cierto que la pronasa tiene la limitación que usted menciona cuando se hace en parafina. El C3, es verdad que la intensidad pues, puede verse un poco artefactada, pero sin embargo, en el contexto clínico de la paciente y también la presencia de la positividad para IgG, de la que no teníamos dudas, pues nos parecía que tenía un perfil concordante, pero ya le digo, al no tener ninguna lesión en la hematoxilina que pudiese apoyar un diagnóstico de un proceso postinfeccioso, simplemente lo informamos de esa manera. Y en cuanto a la presencia del macrófago con eritrocitos intracitoplasmáticos en la luz del túbulo, tiene usted razón, es posible que en el procesado de la biopsia hubiera pasado de la luz de una estructura vascular a la luz de una estructura tubular, pero en cualquier caso son las imágenes de las que disponemos y trabajamos con eso. Pero es cierto que es una posibilidad. Hola, muchas gracias, muy bonito el caso. Nosotros sí que tuvimos experiencia de un hemofagocítico en un niño pequeño de 2 años, que también luego se recuperó, las alteraciones eran glomerulares con muchos macrófagos. Síndromes hemofagocíticos, es verdad que sí que vemos muchos asociados, sobre todo en el contexto de niños oncológicos. Me llamaba la atención que en nuestro caso estaba asociado al COVID, fue durante la pandemia y luego se recuperó. Es verdad que en el contexto normal el EVER hay que hacérselo, el virus Epstein-Barr hay que hacérselo,
porque es lo más probable, o sea, en este contexto clínico vuestro. Pero tuvimos también uno por COVID, o sea que yo creo que le harían las dos inmunos. Tenemos la posibilidad de hacérselo las dos, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, hablábamos también con el departamento de infecciosas y esto, y nos hablaban que, claro, que la cantidad de PCR del virus de Epstein-Barr era bastante baja. Sin embargo, que no podían descartarse que sea lo uno o lo otro, pero que sí, que con esa PCR no se podía dar por sentado que fuera por el Epstein-Barr, sino también podría haber sido por el COVID. Comentado en sesión y yo sí creo que la primera biopsia, porque esta niña probablemente tenga un trasfondo genético o algo que todavía no hemos conseguido, falta el genoma, que no sabe si se va a realizar, pero sí creo que la primera biopsia es una posinfecciosa que solamente ya nos queda por ver, una posinfecciosa que la inmunofluorescencia, porque esta niña ha tenido muchos episodios de afectación renal y episodios recurrentes de dolor abdominal que está, bueno, yo no soy pediatra, están por aquí los pediatras, pero que está todavía por definir la causa, pero probablemente sea un trasfondo genético que no tenemos la capacidad de diagnosticarlo. Sí, hemos hablado con los genetistas y nos explicaban que, claro, hemos estudiado el exoma, que nos da una idea de un 85% de todo lo estudiado, pero existe un 15% extra que nos podría dar el genoma, que estamos pendientes de realizarlo. Entonces, un caso todavía en estudio. Pues gracias. Pasamos ya al último caso de esta mesa. Como digo, pasamos al último caso de esta mesa. El caso es titulado «Cuando se cruzan caminos, nefropatía IgA y nefropatía asociada con anticoagulantes». Lo traen Larry Exilu y Adriana García del Hospital Universitario de Terrassa, Consorcio Sanitario de Terrassa y del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días. Soy Larry, residente de nefrología del Hospital de Terrassa y estoy acompañado de la doctora Adriana García Herrera del Hospital Clínic. Presentamos el caso de un paciente de 63 años, hipertenso diabético, una fibrilación auricular anticoagulada con dabigatran, con un convalescente apixaban. Otros antecedentes que tenemos son infecciones de orina de repetición y un linfedema crónico. La historia de este paciente inicia por un ingreso por una celulitis en el miembro inferior, tratado con linezolid. Después de una semana de tratamiento, el paciente inicia con orinas oscuras. Se solicita un sedimento en el cual se evidencia una hematuria significativa con leucocituria y asociado también a un cociente de proteína de creatina de 2.9 gramos por gramo. Además de eso, se diagnostica de una infección de orina por una Klebsiella pneumoniae y se deja tratamiento con fosfomicina. El paciente, tras 3 semanas, en una visita de control, se evidencia un deterioro de la función renal con creatina de hasta 4.5 en un paciente que previamente tenía una función renal que era normal. Se decide ingreso y se decide instaurar tratamiento deprectivo, pero el paciente aún con el tratamiento pues, empeora, progresa a la sarca y un deterioro aún más de la función renal. Motivo por el cual lo deriva a nuestro hospital, al cual llega estable, en estado de anasarca, y en la analítica se evidenciaba una creatinina que había empeorado hasta 9.5, un INR de 1.5, en la orina una macrohematuria con 84% de eritrocitos eumórficos y con una proteína 24 horas de 0.3 gramos. Entonces, se decide ampliar el estudio analítico con un estudio inmunológico, el cual resulta normal, y se orienta con la sospecha diagnóstica de un síndrome nefrítico, dada la evolución rápida, la hematuria y el fracaso en el agudo severo que tenía el paciente, sin poder descartar otras causas como una nefritis tubulointestinal aguda, dado el antecedente de la antibioterapia reciente, y otras glomerulopatías como pueden ser una glomerulonefritis post-estreptocócica, aunque el estudio inmunológico la verdad que era negativo. Entonces se solicita una biopsia renal para llegar a un diagnóstico.
Gracias. Y en la biopsia la comienzo a enseñar un poco cómo es el flujo de trabajo de nuestro laboratorio, que tenemos lo primero la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia teníamos 5 glomérulos evaluables en el material congelado con estos depósitos de C3 y GA, cadenas ligeras kappa y lambda, que veis que tienen una distribución mesangial y con un patrón granular y con una intensidad que se dio de 3/3. En la óptica teníamos una biopsia adecuada para valoración con hasta 14 glomérulos, en el que llama la atención la presencia ya de unas áreas más… esto no sé cómo va el… Bueno, unas zonas de localización un poco más subcapsulares, correspondientes a áreas de fibrosis intersticial, y ya llama la atención es llamativa la presencia de estos túbulos de coloración más rojiza, que como veremos corresponden a cilindros hemáticos más adelante. En cuanto a los glomérulos, había 2 glomérulos esclerosados globalmente, con esta expresión de glomérulos obsolescentes, que correspondían a un 15% de los glomérulos, y en los restantes, de forma focal, se observaba este aspecto de hipercelularidad, que era más dependiente del mesangio, y en uno solo de ellos, mediante estudio inmunohistoquímico con CD68, pudimos corroborar que había un criterio de hipercelularidad endocapilar, que la verdad era poco claro. No teníamos evidencia de esclerosis segmentaria, no teníamos evidencia de semilunas, y este era el otro hallazgo bastante peculiar, este glomérulo que vemos con las luces capilares totalmente colapsadas, el ovillo completamente retraído y el espacio urinario dilatado con esta hemorragia intracapsular. Si veis los túbulos de alrededor, ya tienen este aspecto de túbulos dilatados con unos cilindros hemáticos muy, muy llamativos. Los cilindros hemáticos afectaban más o menos un 20% del parénquima, afectaban tanto túbulos proximales como túbulos distales, y se acompañaban de signos de lesión tubular aguda, ¿no?, con estas células epiteliales focalmente de aspecto microvascularizado y con células descamativas de aspecto necroapoptótico. Adicionalmente, veíamos focos de infiltrado inflamatorio intersticial que estaban predominantemente asociadas a zonas de IFTA, que catalogamos más o menos en un 25% de afectación del parénquima. Las estructuras vasculares, tanto arterias como arteriolas, eran estrictamente normales. Y con esto nuestro diagnóstico fue la patología más obvia, una nefropatía IgA con un Oxford de M0, E1, EC0, T0, C0, y teniendo en cuenta esta discorrelación entre el grado de hematuria, la presencia de este glomérulo con esta hemorragia intracapsular, cosa que es absolutamente infrecuente, y en el contexto clínico de un paciente con anticoagulantes, hicimos el diagnóstico de una nefropatía por anticoagulantes y asociado a unos cambios crónicos leves del parénquima. Perdón. Hicimos a posteriori la electrónica. En la electrónica se corrobora la presencia de los depósitos mesangiales electrondensos, y en el contexto de unas asas capilares con fusión pedicelar, que era focal, y un grosor de membranas basales conservada. Pues la nefropatía por anticoagulante es una patología que se caracteriza por la presencia de un fracaso anal agudo en contexto de un exceso de anticoagulación según al uso de los anticoagulantes. Los factores de riesgo más importantes son la presencia de una enfermedad crónica, la edad avanzada, y la presencia de una glomerulopatía previa. Entonces, la fisiopatología multifactorial se describe que la presencia de los cilindros hemáticos en la luz del túbulo causa una obstrucción en el contexto de la hemorragia glomerular excesiva. Entonces, esto favorece a la presencia de desencadenación de inflamación dentro del túbulo y a la destrucción, ¿no?, de las células tubulares. Así como también una activación de algunas vías inflamatorias que pueden ser también las vías del complemento. Entonces, la clínica es muy variable, pues dependerá de la severidad de la lesión renal aguda, que también pueden aparecer hipertensión, los pacientes pueden aparecer con sobrecarga de volumen asociado a oliguria o anuria. Además, también se puede asociar proteinuria y hematuria, como hemos visto, y el diagnóstico pues será histológico en los casos que se pueda realizar la biopsia, porque muchas veces, por el alto riesgo de sangrado que hay, pues no se llega a realizar. He traído este estudio que se fue realizado por el Grupo Español de Enfermedad Glomerular, que describe que la nefropatía IgA es la nefropatía más frecuente en el seno de la nefropatía por anticoagulantes.
con este tratamiento pues, consistirá en un tratamiento de soporte del fracaso del agudo, una corrección del exceso de anticoagulación y ajustar también la terapia de anticoagulante. Y se describe que hasta un 50% de los pacientes no van a poder recuperar su función renal de base. Entonces, volviendo a nuestro caso, tras el resultado definitivo de la biopsia, teniendo en cuenta este diagnóstico, entonces hemos procedido a disminuir la dosis de anticoagulante que llevaba el paciente a una dosis profiláctica. También se redujo progresivamente la dosis de corticoide porque había recibido previamente bolus de corticoide y un tratamiento de mantenimiento miligramo kilo y hemos tenido que reducir esta dosis pues, hasta su retirada. Y cuando nosotros hemos empezado a disminuir el tratamiento diurético, pues el paciente se ha quedado estancado a nivel de la diuresis, por lo que se tuvo que quedar en programa de hemodiálisis crónica. Entonces, como conclusiones, pues la nefropatía asociada a anticoagulantes es una causa probablemente muy infradiagnosticada, ¿no? En los pacientes que tienen fracaso renal agudo y que están usando anticoagulantes. Los principales factores de riesgo ya se han mencionado: la enfermedad crónica, la edad avanzada y una glomerulopatía subyacente, como puede ser la IgA en este caso. Y pues tenemos que considerar este diagnóstico en los pacientes que presentan un deterioro agudo de la función renal y que también tienen condiciones que favorecen a la aparición de hemorragia. Y es fundamental también tratar cada caso individualmente, porque realmente no se sabe exactamente, pues tenemos que valorar el riesgo-beneficio a la hora de poner el tratamiento anticoagulante, o sea, si tenemos que seguir o si tenemos que parar. Entonces, muchas veces las decisiones no es tan fácil de tomar. Esa es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por su atención. Bueno, un caso muy espectacular por la biopsia, pero yo quisiera reflexionar un poco sobre esto de la nefropatía por anticoagulantes, ¿no? Porque ese trabajo que pones ahí de Nando Trujillo, ahí teníamos una serie de enfermos que debutaron con hematuria macroscópica tomando anticoagulantes y ninguno de ellos tenía una biopsia normal. Es decir, la gran mayoría, creo que era como un 90%, tenían una IgA, y el resto tenían, creo que había nefropatía diabética, había alguna patología, ¿no? Entonces habría que cuestionar un poco si existe realmente la nefropatía por anticoagulantes, porque en ese trabajo revisamos la literatura de Brodsky fue el que empezó con esto, y el amigo Brodsky, cuando uno lee los casos con detenimiento, en muchos ponía, en la inmunofluorescencia había depósitos de IgA. Es decir, probablemente la mayoría de estos casos, es que es un tema interesantísimo, la mayoría de estos casos son IgAs lantánicas, silentes. Ya sabéis que la IgA, seguro que aquí en la sala hay muchísimas IgAs, ¿no? Pero que no dan clínica. Bueno, es una especulación, ¿no? Pero que puedes morirte con tu IgA. De hecho, ya sabéis que hay estudios que hasta en un 10-15% de gente completamente normal, gente que se va, riñones que se van a poner, hay depósitos de IgA, y eventos como puede ser el inicio de una anticoagulación precipita un enorme sangrado, como en vuestro espectacular caso, ¿no? Entonces las reflexiones son, ¿por qué hay esta particular predisposición de la IgA a sangrar? Es un tema realmente interesantísimo, ¿no? Y además otro corolario, que lo vimos en aquel trabajo, es que la inmunosupresión no hace nada. El pronóstico de la necrosis tubular por hemoglobinuria es muy malo y necesitamos otros tratamientos que probablemente sean antioxidantes, nada de inmunosupresión, es un tema de daño directo por la hemoglobina en el túbulo, ¿no? Sí, bueno, agregar simplemente, apoyar también lo que acaba de comentar. Según lo que había revisado en un artículo, es verdad que el tratamiento con glucocorticoides se había visto que se podría, algunos pacientes se podía beneficiar de este tratamiento, pero realmente no hay ninguna evidencia clara de que esto se tiene que hacer con un uso rutinario,
¿no? Pero idealmente pues, tenemos que seguir investigando para ver exactamente qué más cosas se podría aportar, porque realmente la evidencia con respecto a esta patología es muy escasa. Sí. Yo me preguntaba para Adriana, o sea, la hemorragia era de tal grado que colapsaba el glomérulo, que no era la hemorragia intracelular, sino que parecía como una colapsante por el sangrado. Eso es realmente infrecuente, ¿no? Es muy infrecuente. La imagen a mí fue lo que más me llamó la atención, porque bueno, el contexto de IgAs, o sea, no por inmunofluorescencia, ya tenía, digamos, el diagnóstico, los cilindros hemáticos. Sí que es cierto, para aunque un caso adulto que veamos tanto cilindro hemático tampoco es lo más frecuente, pero en cuanto vi el glomérulo ya dije, esto no es, o sea, ya se sale de todo. O sea, colapsa realmente la hemorragia intracapsular. Y no hacer el hincapié que es esto, son IgAs, como comentaba el doctor Praga, que no tienen un componente inflamatorio que explique este grado de sangrado. O sea, la hipercelularidad endocapilar la fuimos a buscar con inmunistoquímica. Sí que es cierto que fue un caso cercano a Semana Santa en el que cambiaron las técnicas y los gortes no son los más bonitos de biopsia, ¿no? Un poco más gordos de lo usual, pero bueno, es muy llamativa la discorrelación entre inflamación y grado de sangrado. Bueno, pues muchas gracias y ahora hay café, nos vemos aquí a las 11:15. Gracias.